Buenas hermanos, hoy os traigo un tema que está bastante de moda en estos días en las redes sociales, donde los protestantes, los evangélicos, nos dicen o tratan de convencer al católico que ellos son ya salvos, salvo por la fe. Yo creo y ya soy salvo automáticamente. Ya en otro vídeo anterior pudimos ver la fe sin obras y la fe con obras. Yo os invito a que podáis ver un vídeo anterior sobre este tema. El tema que tratamos ahora es salvo, siempre salvo, y lo vamos a ver con las Sagradas Escrituras, a ver si esto es cierto o esto no es cierto. Primeramente, lo que podemos decirle a un hermano de este tipo de denominaciones es que nos muestre con la Biblia un versículo donde diga que la salvación no se pierde. Vamos a ver el tiempo que va a tardar en dárnosla. No nos la va a poder dar. ¿Por qué? Porque ese versículo no existe. Que la salvación, una vez obtenida, no se pierde. Eso es una mentira de un tamaño monumental. Pero vamos a ver si ellos son fieles a la escritura o los católicos nos apegamos más a la escritura. Eh, Ellos dicen que una vez obtenida, la salvación no se pierde. Los católicos, ¿qué decimos? Que la salvación la vamos ganando día a día. Y hasta el día que yo no me presente ante el tribunal de Cristo, yo no sabré si soy salvo o no soy salvo. Yo aún en esta vida tengo que correr esa gran carrera, como decía San Pablo, para ver si luego cuando llego a la meta me dan el premio. Pero si he competido según las reglas, dice el apóstol. Vamos a darle lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Vamos a ver si los protestantes que enseñan esto, a ver si es cierto o no es cierto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Vemos el Señor cómo se encuentran con creyentes, con personas que creían que hacían la voluntad de Dios y lo llamaban Señor. No tenían digámoslo así, ese remordimiento, ¿no? Ese cargo de conciencia que aún seguían llamando Señor, aunque ellos eran pecadores. Y el Señor que le dice, apartaos de mí, malhechores. ¿Por qué? Porque ellos se engañaban a sí mismos, se creían que eran creyentes, se creían que era salvo. ¿Por qué? Porque hacían milagros, porque expulsaban demonios. Vean que aunque esas personas en su vida hayan alcanzado dones, en el transcurso de su vida han podido perder la salvación. No creamos que las personas que tengan don de lenguas, expulsen demonios, son salvos. Ni esas mismas personas son salvos. Ni muchísimos santos y místicos católicos, ninguno de ellos jamás se creyeron santos, sino se abandonaban a la voluntad de Dios.
Yo jamás he escuchado ni he leído a un santo, aún teniendo infinidad de dones, haciendo prodigios en el nombre de Dios, decir que él era salvo. Solo los protestantes se declaran automáticamente salvos. ¿Qué nos dice mala escritura? Podemos leer, por ejemplo, Filipenses 2:12, donde el mismo San Pablo, ese que citan tanto los protestantes, ¿verdad? Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué con temblor? Porque la podemos perder en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora en el cual el Señor nos va a llamar a su presencia. Y el apóstol no quería, no deseaba que Dios lo encontrara en pecado. Otro versículo más, bastante claro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice, quien esté firme, mire que no caiga. Tú, hermano evangélico, hermano protestante, seguramente te crees muy firme. Pues la escritura te dice que si te crees firme, ten cuidado para que no caigas. Porque la salvación es un proceso largo, un proceso en el que nos exige a nosotros participar en esa salvación. Decía el gran San Agustín, teólogo y padre de la Iglesia, decía, el Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. O sea, Dios te exige, te pide que tú colabores en tu salvación. Porque dice la Escritura que la fe nos mueve y nos perfecciona a través de la caridad. Si tú me dices que eres salvo y te viene una persona necesitada, una persona con hambre, una persona con sed, y tú le rechazas tu ayuda, porque claro, tú ya eres salvo, tú ya no necesitas hacer ese tipo de obras. Permíteme decir que eso no es una actitud cristiana, sino una actitud egoísta por tu parte. Vamos a leer un versículo de la carta de Santiago, en el cual nos va a hablar de una manera muy clara respecto a esto. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a ver, podemos darle lectura desde el versículo 20. Capítulo 2 de Santiago, versículo 20 en adelante. Te enteras una vez, insensato, fíjate, a los que llama el apóstol Santiago, a esas personas que se creen que por el simple hecho de tener fe ya son salvos y que no necesitan hacer nada. Hicieron en su día una oración y automáticamente ya son salvos. Miren qué dice. Hemos dicho Santiago 2, capítulo 20. ¿Te enteras de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Una fe militante, una fe activa, no una fe muerta, una fe paralizada. Y por las obras de la fe alcanzó su perfección. Así alcanzó pleno cumplimiento la Escritura cuando dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y fue llamado
amigo de Dios. Cuando tú pones tu fe por obra, cuando no es una fe estancada, una fe egoísta, como tienen una gran parte de nuestros hermanos, el apóstol nos llama que somos amigos de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé tú, hermano protestante, pero yo quiero ser amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras. No como dice en otro lado, y un versículo sacado de contexto por los hermanos, que dice el apóstol San Pablo, no por las obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen el teatro de tratar obrar bien, hacen las obras, pero no hacen esa obra con el corazón. No les mueves el corazón ni les mueve el amor con el hermano. Por eso dice, para que nadie se gloríe. ¿De qué me vale a mí donar 1.000 euros a un orfanato, por ejemplo? Y lo voy contando por todos los sitios, y voy a bombo y platillo diciendo qué bueno soy, qué santo soy. Eso no es actuar por amor, sino eso es soberbia. Sigamos leyendo. ¿No ocurrió lo mismo con Rahab, la prostituta, que quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. La fe, si no te mueve a amar al hermano, no te va a valer para nada. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis, versículo 22, versículo 12, el mismo Señor dice que retribuirá a las personas por las obras que haya hecho. Si tú vas con toda tu fe creyéndote salvo y esa fe no te ha movido hacia el amor, hacia el hermano, puedes ser condenado. Tienes una fe estéril, una fe sola está muerta. Como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19, los demonios creen, pero al oír el nombre de Dios tiemblan. Yo no me quiero parecer ni en eso a los demonios, en que tienen una fe intelectual, saben que Dios existe, y a un demonio no es que sepa que existe Dios, es que les consta que Dios existe, y aun sabiendo que existe, no se someten a la voluntad de Dios. Es más, el mismo Cristo nos exige en el capítulo 5, 25, el Señor nos hace una pequeña reflexión que cómo podría ser su venida. Dice que a un lado pondrá a sus corderos y al otro lado los cabritos, y les preguntará y les dirá. Le vamos a dar lectura. Mateo 25. Para que no sean palabras mías, sino que sean las mismas palabras de nuestro Señor, quien nos dé o nos quite la razón. 25, Mateo 25, versículo, lo podemos leer desde el versículo 30. Del versículo 31 podemos darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, entonces será congregadas ante él todas las naciones, y él irá separando
a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondré las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán al Señor: cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, y sedientos y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti. Y el rey les dirá, Cristo mismo dice: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Veis? La primera lectura que os di va en consonancia con esta. El Señor repite las mismas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Veis? Hacedores, hacer, obrar. Tus malas obras o tus buenas obras van a hacer que tú pierdas o que tú ganes la gloria del cielo. No que yo por mí mismo, yo me gane el cielo. Yo soy inmerecedor y yo por mis mismas fuerzas es imposible que yo me pueda ganar el cielo. Pero yo cuando obro por caridad, por amor, yo me confiero como un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Señor cuando obramos de esa manera? Venid a mí, benditos de mi Padre. Yo espero que haya quedado claro en este vídeo que la salvación se puede perder en cualquier momento. Tú puedes llevar una vida impoluta, una vida totalmente fuera del pecado, y en tan solo un instante perderla. ¿Por qué? Porque tenemos tres grandes enemigos, que eso ya sinceramente ya nos enseña en la iglesia. El mundo te va a invitar cada día a pecar. Tenemos al diablo y a sus ángeles caídos, que nos van a tratar de seducir, nos van a tratar de engañar con sus tentaciones. Y el peor de nuestros enemigos, ¿quién es? Tú mismo. Tú mismo eres tu peor enemigo y yo soy mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque yo al final soy el que tengo la última palabra de aceptar cualquier tipo de invitación hacia el pecado. Espero que os haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis enviar a mi correo o en forma de comentario al canal. Recuerdo que mi correo es apologética-malasitana@gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la podéis hacer llegar ahí y yo en la mayor brevedad posible trataré de responder cualquier duda sobre este vídeo y sobre cualquier otra. Que Dios os bendiga y Dios os guarde.